Muy buenas tardes, amados ministros, compañeros en el cuerpo místico de Jesucristo, nuestro Salvador. Muito boa tarde, ministros, companheiros do corpo místico de Cristo, nosso Salvador. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión Para mim é uma bênção e grande privilégio estar com vocês nesta ocasião, para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios. para compartilhar com vocês alguns momentos de companheirismo em torno da Palavra de Deus, Para lo cual leemos para o qual leiamos en el Evangelio según San Juan, no Evangelho segundo São João, capítulo 10, capítulo 10, verso 14 al 18, versos 14 ao 18, donde dice: onde Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Ainda tenho outras ovelhas, que não são deste celeiro, também me convém agregá-las. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ninguém me tira a vida, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nuestro tema para esta ocasión O nosso tema para essa ocasião es la palabra de Dios é a palavra de y Deus la palabra del hombre. e a palavra do homem. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem assentar-se, queiram ter a gentileza. A través de la escritura Através dessa que hemos leído, que temos lido, Cristo compara a todos los hijos e hijas de Dios en ovejas. Cristo compara a todos os filhos e filhas de Deus em ovelhas. Esas son las ovejas que el Padre le ha dado para que les dé vida eterna. Estas são as ovelhas que o Pai lhe deu para que ele lhes dê vida eterna. Y de esas ovejas, Cristo dice: E destas ovelhas, Cristo diz: Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Esas son las ovejas Estas são as ovelhas que Cristo vino a buscar que Cristo veio buscar para darle vida eterna. para dar-lhe vida eterna. Esas ovejas Estas ovelhas no oyen la voz de los extraños. não ouvem a voz dos estranhos. Esas ovejas Estas ovelhas oyen la voz de Dios. ouvem a voz En de San Deus. Juan capítulo 8, verso 47 dice Cristo: Em São João, capítulo 8, versos 47, Cristo disse: El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por eso no la oís vosotros, porque no sois de Dios. quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Aquí tenemos Aqui temos dos tipos de personas. dois tipos de pessoas. Las personas que oyen la voz de Dios, As pessoas que ouvem a voz de que Deus son de Dios, e são de Deus, y las personas que no oyen la voz de Dios, que não ouvem a voz de Deus, escuchan ouvem la voz de los hombres, a voz dos homens, la sabiduría humana a sabedoria humana que está en esas personas, que está nessas pessoas. dándole una interpretación privada Uma interpretação a la privada palabra de Dios. à palavra de Deus. Pero el que es de Dios, Mas aquele que é de oye Deus la voz de Dios ouve a voz de Deus
para la edad para a era y dispensación e dispensação que le ha tocado vivir. que lhe correspondeu viver. En aquellos días, Naqueles dias, las personas as pessoas estaban viviendo estavam vivendo en la edad mesiánica, na era messiânica, donde aonde encontramos podemos ver al mismo Dios ao mesmo Deus que habló a través de los profetas, que falou através dos profetas, hablando a través falando através de Jesucristo, de Jesus Cristo, el Hijo de Dios. o Filho de Deus. Esto está en Hebreos Isto está em Hebreus, capítulo 1, 1, versos 1 en adelante, versos 1 em diante, donde nos dice: aonde nos diz: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas formas aos pais pelos profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. a nós nos falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. El mismo Dios O mesmo Deus que había hablado por medio de los profetas, que tinha falado através dos profetas, ahora estaba hablando agora estava por falando medio de Jesucristo, através de Jesus, el Hijo de Dios. o Filho de Deus. Vean en Zacarías, Vejam em Zacarias, capítulo 7, verso 11 al 12, versos 11 ao 12, dice la actitud del pueblo diz a atitude do povo frente a lo que Dios estaba hablando ao que Deus estava falando a través de los profetas. através dos profetas. Dice, pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Eles, porém, não quiseram escutar e deram-lhe o ombro rebelde e ensurdeceram os seus ouvidos para que não ouvissem. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Sim, fizeram seus corações como pedra de diamante para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos exércitos enviara pelo seu Espírito, por intermédio dos primeiros profetas. Daí veio a grande ira do Senhor dos exércitos. Como Dios estaba hablando Como Deus estava falando por medio de su Espíritu Santo através do seu Espírito Santo, a través de los profetas, através dos profetas, por medio del ángel de Jehová. através do anjo, Dios estaba hablando Deus estava a falando través de los profetas. através dos profetas. Y el pueblo E o povo no quiso escuchar, não quis escuchar la voz de Dios. não quis ouvir a voz de Deus. Quisieron escuchar Quiseram ouvir la voz a voz de personas de pessoas que les enseñaron que lhes ensinaram diferente diferente a como Dios, a como por medio de su Espíritu Santo, através do estaba enseñando a través de los profetas, através dos profetas, cada uno cada para el tiempo en que Dios lo envió. para o tempo em que Deus o enviou. La palabra de Dios A palavra de Deus ha venido a quién? veio a quem? A los profetas. Aos profetas, Porque no hará nada del Señor Jehová porque não fará coisa alguma sin que antes revele sem que antes sus secretos a sus siervos, sus profetas. revele seus segredos aos seus servos, os profetas. Amós capítulo 3, verso 7. Amós capítulo 3, verso 7. Dios coloca su palabra Deus coloca a sua palavra en la boca y en el corazón na boca e de los profetas que él envía. que ele envia. Por eso en Deuteronomio Por isso em Deuteronômio, capítulo 18, capítulo 18, verso 15 en adelante, versos 15 em diante, dice Moisés: Moisés diz: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti e de teus irmãos como eu. A ele ouvireis. ¿A quién hay que escuchar? A quem há de se ouvir? El profeta Ao profeta que Dios levanta que Deus levanta en medio del pueblo entre o povo para esa edad para esta o era para esa dispensación. ou para esta dispensação. ¿Por qué? Por quê? Porque a través de ese profeta Porque através desse
es que Dios está hablando é que Deus está falando. y esa es la voz de Dios. Que é a voz, Esa es la palabra de Dios. é a palavra de Deus. Toda otra palabra Toda outra palavra contraria a ese mensaje, contrária contraria a essa a esa voz, contrária a esta voz es una voz humana, é uma voz humana, la cual a qual no debe ser escuchada, não deve ser ouvida, porque desviará a la persona porque desviará a del pessoa programa divino do programa divino y no se podrá hacer carne en la vida e não de la poderá persona se carne na la palabra de Dios pessoa correspondiente a ese tiempo. correspondente a esse tempo. Y por consiguiente la persona E, portanto, a pessoa no vendría a ser parte não viria a ser de los escogidos de Dios dos escolhidos de Deus de ese tiempo, desse tempo, porque no escuchó porque não ouviu la voz de Dios, a voz de la palabra de Dios, para que se encarnara en él para que se encarnasse esa palabra esta palavra y viniera a ser e viesse a ser parte parte de la palabra da palavra hecha carne feita carne para ese tiempo. para este tempo. Prefirió escuchar Preferia escutar la voz humana a voz humana de diferentes hombres de diversos homens y no la voz de Dios e não a voz de Deus a través de un solo hombre através de um só para esa edad para esta o época, para esa dispensación. para esta dispensação. Vean lo que nos dice Vejam o que nos diz. aquí. Sigue diciendo, Segue dizendo. conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Conforme a tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe no dia da Assembleia, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Então o Senhor me disse: falaram bem naquilo que disseram. Profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Eis que lhe suscitarei um profeta no meio de seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. E será que qualquer que não ouvir as palavras que ele falar em meu nome, eu requerirei dele conta. ¿Por qué Dios ordena que escuchen al profeta que él envía? Por que Deus ordena que escutem ao profeta que ele envia? Porque Dios coloca en ese profeta su palabra. Porque Deus coloca nesse profeta a sua palavra. En la boca de ese profeta Na boca desse profeta está la palabra de Dios está a palavra para esa edad para esta o para esa dispensación. para esta dispensação. Y con esa palabra E com siendo hablada por ese profeta, sendo falada por esse profeta, es que Dios llama é que Deus chama y junta e junta a sus escogidos aos seus escolhidos de ese tiempo. desse tempo. No hay otra forma. Não há outra forma. Y todo escogido E todo escolhido está llamado está chamado a permanecer a permanecer escuchando ouvindo la voz de Dios a voz a través de ese mensajero para ese tiempo. mensageiro para esse tempo. No importa que en el mundo se levanten muchos predicadores Não importa que no mundo se levantem muitos pregadores, o de entre el mismo grupo de los escogidos ou de entre o mesmo grupo se levanten también otras personas, se levantem também outras pessoas, como sucedió en el tiempo de Moisés. como aconteceu no tempo de Moisés. Muchos escucharon Muitos ouviram a Datán, a Datã, a Coré, a Coré, a Abirán a Abirã y así por el estilo. e assim por diante. Pero ¿cuál era la voluntad de Dios? Mas qual era a vontade de Deus? Que escucharan Era que ouvisse la voz de Dios, a voz de Deus, no voz de hombres. não voz de homens. Datán, Abirán y Coré, Datã, Abirã e Coré, lo que tenían o que tinha era voz humana. era voz humana, Pero Moisés tenía mas Moisés tinha la voz de Dios a voz de Deus para el pueblo. para o povo. Dios colocó Deus colocou su palabra sua palavra en la boca de na Moisés. boca de Moisés. Por lo tanto, Portanto, los que escucharon a Datán, Abirán y Coré, os que ouviram a Datã, a Abirã e a Coré, escucharon ouviram palabra de hombres, palavra de homens, que era contraria que era contrária a la palabra de Dios. à palavra de Deus. Vean, Veja,
Datán y Coré, Datã e Coré ni Abirán, e Abirã quería regresar al pueblo de Egipto. queriam voltar para o Eso era contrario a la palabra de Dios. E isso era contrário à palavra de Deus. Pero vean, también querían Também queriam quitar a Moisés tirar a Moisés y colocarse ellos. e colocar Y eles. querían quitar a Aarón E también queriam tirar Arão também del sumo sacerdocio dos sumos para sacerdotes colocarse ellos. para colocar eles. Todo contrario Tudo contrário al programa divino. ao programa divino. Cualquier persona, Qualquer pessoa, en cualquier edad em qualquer y en época cualquier dispensación e em qualquer dispensação, que se levante que se levante para tratar de ocupar el lugar del mensajero de ese tiempo, para tratar de ocupar o lugar do mensageiro desse tempo, está siendo como Coré, Datán y Abirán, está fazendo como Coré, Datã e Abirã, que trataron de ocupar el lugar de Moisés. que trataram de ocupar o lugar de Moisés. Dios no le permite Deus não permite a ninguna persona, a nenhuma pessoa, aunque sea familia, ainda que seja familiar, del mismo mensajero, do mesmo mensageiro, que trate de ocupar o de colocarse en el lugar ou que se colocar del do mensajero mensageiro para tratar para tratar de que el pueblo lo escuche a él. de que o povo ouça ele. El ejemplo lo tenemos Um exemplo nós temos en Aarón em Arão y María. e Maria. No dijeron ellos, Eles não disseram, ¿no ha hablado Jehová también por nosotros? também não falou Jeová por nós, Pues no había hablado Dios por ellos, mas Deus não tinha falado. había hablado por Moisés. Tinha falado através de Moisés. Y Moisés colocó E Moisés, la palabra que Dios le dio a palavra que en la boca de Aarón. Y Aarón solamente tenía que decir e Arão somente tinha que dizer lo que Moisés le decía, o que Moisés lhe dizia. porque Moisés tenía el problema Porque Moisés tinha que era tardo para hablar e era tardio y no quería hablar al público. e não queria falar ao público. Tenía un complejo. Ele tinha um complexo. Dios quiere usar a la persona Deus quer usar a pessoa que le envía en cada edad que ele envia y em en cada cada dispensación em cada dispensação al mensajero de ese tiempo. ao mensageiro. Lo quiere usar Ele o quer usar tal y como es, tal e como ele é, con la misma forma de hablar que tiene. com a mesma forma de falar que ele tem. Pero Moisés no quería hablar al público Não queria falar ao público. y pidió un ayudante. E ele pediu um ajudante. Y Dios le dijo, E Deus lhe disse: no conozco yo a Aarón, tu hermano, Eu não conheço Arão, teu irmão. que habla bien. ¿Ve? Fala bem. Eso era lo que Moisés quería. Bem, isso era o que Moisés. Él quería hablar bien, Ele queria falar pero bem, tenía problemas. mas ele tinha problema. Y entonces Dios, Então Deus, en su permisiva voluntad, em sua permissão, le permitió un ayudante. lhe permitiu um ajudante. Y después el ayudante E depois o ajudante quería sacar pecho queria estufar. y decir, ¿no ha hablado Dios por nosotros también? Não falou Deus por nós O também. sea, quería tomar el lugar de Moisés. Ele queria tomar o lugar de Moisés. Y eso no se puede hacer. Isso não pode se fazer. Es como cuando una persona É como quando uma pessoa tiene un negocio tem um negócio y coloca en su negocio e coloca em seu negócio un administrador. administrador. Y después de algún tiempo, E depois de algum tempo, el administrador o administrador comienza a sacar pecho começa a estufar o peito y a decir, yo hice tal cosa, e hice tal cosa. Y si no fuera por mí, este negocio no existiera. Então esse negócio não existia. Se quiere hacer más grande Ele quer se fazer que el mismo dueño. que o mesmo dono. Se quiere hacer dueño, Ele quer se fazer como que él fue el que hizo todas las cosas. como se fosse ele quem fez. Y si el dueño se descuida, E se o dono se descuidar, se queda con el negocio. ele fica com o negócio. Eso sucedió Isso aconteceu en diferentes ocasiones. em diversas ocasiões. También encontramos Também podemos ver a un hombre a um homem que un general colocó que um general colocou en su lugar. em seu lugar. Él era el gobernante Ele era o governante de un país, de um país, pero tuvo que ir a otro país mas teve que ir a outro a hacerse una operación fazer uma de emergencia y colocou a un amigo suyo. e colocou a um amigo dele. Ese era algo así como el compadre Miguel. Era alguma coisa assim como um compadre. Y cuando se hace la operación allá E quando se faz a operação lá, y ha dejado a su compadre tinha deixado seu frente a la gobernación, frente à governação. cuando regresa, ya el compadre se le había quedado con el reino. Se le había quedado con el gobierno. Tinha ficado com o governo. ¿Eh? Vê? Eso no se puede hacer Isso não pode se fazer en el programa divino, no programa de Cristo, porque el que lo haga porque aquele que o fizer queda representado fica representado
en Datán, em Datã, Coré Coré y Abirán. e Abirã. Y si queda mejor representado E fica melhor en una representado forma no tan mala, em uma forma não queda tão má. representado en Aarón Fica representado y en María. e em Maria. Y Dios se desagradó con ellos, E Deus se desagradou com porque eles, Dios en cada edad porque Deus y en cada cada era dispensación e em cada dispensação habla solamente por una persona. fala somente por A uma una pessoa. persona viene la palabra de Dios. A uma pessoa vem a palavra de Deus. Y a través de esa persona, E através dessa pessoa, el Espíritu Santo o Espírito Santo pastorea pastoreia las ovejas del as Padre. ovelhas do Pai. Ese es el que tiene el ministerio Esse é o que tem o ministério de pastor de pastor a nivel mundial, a nível mundial, a nivel a nível de todas las ovejas de Dios para ese tiempo. de Deus para esse tempo. Y ese ministro, E esse ministro, ese profeta, esse profeta, mensajero, mensageiro, es bendecido é abençoado grandemente. grandemente Y toda la palabra correspondiente a ese tiempo, correspondente. Dios la coloca en la boca Deus coloca de ese mensajero, desse ese mensajero la habla e esse mensageiro y se realiza el programa de Dios para ese tiempo. realiza o programa de Deus. Son llamados y juntados São chamados todos los escogidos de Dios todos os escolhidos correspondientes a este tiempo. correspondentes a esse Dios también le da Deus também maravillosos ayudantes maravilhosos ajudantes para trabajar en la obra de Cristo na obra de Cristo correspondiente a ese tiempo. correspondente a esse tempo. Pero ninguno de esos ayudantes Mas nenhum desses ajudantes puede levantarse pode se levantar sobre ese mensajero. sobre esse mensageiro. Más bien, O mais bem, la palabra a palavra de Dios de Deus es la palabra é a palavra que Dios ha colocado que Deus colocou en la boca na boca de ese mensajero. desse mensageiro. Y el resto de las personas que Dios ha colocado como ayudantes Colocou como ajudante, están llamados estão chamados a llevar ese mensaje a levar essa sin quitarle sem tirar ni añadirle y sin tratar de ocupar el lugar de ese mensajero para decir para dizer hay que hacer tal cosa o tal cosa tal coisa, sin estar de acuerdo sem estar de acordo con el mensajero y con el mensaje com a mensagem de ese mensajero. desse mensageiro. Porque cualquiera que haga algo contrario Porque qualquer que fizer algo ao contrário será será como un pámpano, como galho, una rama como galho del árbol da árvore de uvas de uvas, que es cortado que é cortado y después allá e depois se seca. por lá se seca. Pierde la bendición de Dios. Perde a bênção Y nadie quiere perder la bendición de Dios. quer perder a bênção de Deus. Recuerden, Lembre-se, hay un programa divino há programa de y todos tenemos que estar sujetos e todos temos que estar a ese programa divino. nesse programa divino. Dios se identifica Deus se identifica con el mensajero com o mensageiro de cada edad de cada era y con el mensajero e com o mensageiro de cada dispensación. de cada dispensação. Miren ustedes, Vejam vocês, en el libro de las edades, no livro das eras, página 265, página 265, dice reverendo William Branham: reverendo William Branham disse: según estos versículos, vamos a leer un poquito antes, vamos ler pouquinho antes, y les daré la estrella de la mañana. a estrela da manhã. Yo soy la raíz y el linaje de David, Eu sou a raiz e a geração, la estrella resplandeciente de la mañana. a resplandecente estrela da Apocalipsis 22, verso 16. verso 16. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Até que o dia esclareça e o luzeiro da manhã saia em vossos. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 19. Segundo de Pedro, capítulo 1, versos 19. Según estos versículos, Segundo esses versículos, Jesús se identifica, Jesús es la estrella de la mañana. Jesus é a estrela da manhã. El Espíritu está haciendo una promesa a los escogidos de las edades del oscurantismo en relación a sí mismo y luego a las edades por venir. O Espírito está fazendo uma promessa para as eras do escurantismo e a todos que hão por vir.
Como ya hemos mencionado, Jesús se identifica con el mensajero de cada edad. Como já temos mencionado, Jesus se identifica com o mensageiro de cada era. Ellos reciben de él la revelación de la palabra para cada edad. Eles recebem dele a revelação da palavra revelada para cada era. Esta revelación de la palabra saca del mundo a los escogidos de Dios y los coloca en unión completa con Cristo Jesús. Essa revelação dessa palavra tira do mundo os escolhidos de Deus e os coloca em comunhão com Deus. ¿Cómo Dios llama a los escogidos en cada tiempo? Como Deus chama os escolhidos em cada tempo? Por medio Através de su voz, da sua la voz de Dios. a voz, ¿Pero dónde la coloca? mas aonde En el mensajero no mensageiro de cada edad de cada o de cada dispensación. cada dispensação. Y estos mensajeros, E esses mensageiros, con ese mensaje, com esta mensagem, proclamándolo, proclamando, traen la palabra de Dios para el pueblo traz a palavra de Deus y el recogimiento de los hijos de Dios e o recolhimento dos filhos de Deus para ese tiempo. para este tempo. Esa es la obra Esta é a obra que el Espíritu Santo hace que o Espírito a Santo través de ese mensajero. através desse mensageiro. Por lo tanto, Portanto, todos los demás colaboradores todos os demais de ese mensajero deste mensageiro están llamados estão a chamados mantener unido al pueblo a se manter unidos que Dios ha llamado y ha juntado en su cuerpo místico de creyentes de crentes y a mantenerlos e a mantê-los en amor divino, em amor amándose los unos con los otros uns aos outros, sin hablar mal los unos de los otros, sin que haya odio sem que haja ódio, ni raíces de amarguras nem raízes de amargura entre unos y otros. entre uns e os outros. Estos mensajeros son llamados estrellas porque brillan con una luz prestada o reflejada, la luz del Hijo Jesús. Esses mensageiros são chamados estrelas porque brilham com a luz emprestada ou refletida, a luz de Cristo Jesus. Eso es Jesucristo Esse Jesus Cristo reflejándose é Jesus Cristo a través de sus mensajeros y llevando a cabo la obra correspondiente a cada tiempo. a cada tempo. San Pablo dice, São Paulo disse: no destruyas não destrua la obra de Dios. a obra de Deus. Por lo tanto, Portanto, la obra que Dios hace, a obra que Deus faz, nadie puede destruirla. ninguém a pode destruir. ¿Cómo trataron de destruir la obra de Dios en el tiempo de Moisés? Como trataram de destruir a obra de Deus no tempo de Moisés? Quitando la palabra de Dios, Tirando la voz de Dios a través de Moisés a voz de Deus através de y Moisés colocando e colocando la voz de hombres a que se levantaron en contra de Moisés contra Moisés y que se levantaron e que se levantaram con un plan com um diferente al de Moisés. diferente ao El plan de Moisés o plano de Moisés. no era un plan humano, era un plan divino. Era um plano divino. El plan de aquellos hombres como Datán, Coré y Abirán O plano daqueles homens como de Datã, Coré e Abirã era un plan humano era um plano humano para volverlos para a Egipto voltarmos ao Egito y también establecerle e também estabelecer cosas humanas. coisas humanas. Ahora Agora, veamos vejamos lo que nos dice o que nos a continuación aquí. a continuação. También son llamados estrellas porque brillan con una luz También son llamados estrellas porque son portadores de luz en la noche. Também são chamados estrelas porque são portadores de luz na noite. Así que en la oscuridad del pecado ellos traen la luz de Dios a su pueblo. Assim que na escuridão do pecado eles trazem a luz de Deus ao seu povo. Los mensajeros que Dios envía, Os mensageiros que Deus envia, uno para cada edad, para cada son era, los que traen são os que la luz de Dios a luz de Deus para el pueblo. para o povo. Ninguna otra persona Nenhuma outra puede levantarse pode se levantar para tratar de guiar para tratar de al guiar pueblo ao povo o a una parte del pueblo ou a uma parte do povo en desacuerdo em desacordo con lo que Dios está haciendo com o que Deus está a fazendo través del mensajero, através do mensageiro. porque Dios lo va a tomar Porque Deus o tomará en una forma em uma forma mala mal, como una rebelión como uma rebelião
en contra de Dios contra Deus y su programa, e seu programa, como pasó en el tiempo de Moisés como aconteceu no tempo de Moisés y aún en el tiempo de Jesús también, e ainda no tempo de Jesus y aún en el tiempo de los apóstoles también, e ainda no tempo dos apóstolos também. en el tiempo de San Pablo. No tempo de São Paulo, Hubo personas houve pessoas que se levantaron que se levantaram en contra de San Pablo, y eso era levantarse en contra del mismo Dios que estaba en San Pablo guiando al pueblo de la primera edad, en vez de ponerse brazo a brazo con San Pablo para trabajar en la obra del Señor. Se apartaron de San Pablo y del consejo de San Pablo, en vez de ir a San Pablo y decirle: em vez de ir a São Paulo e dizer, Pablo, Paulo, ¿cómo debemos hacer esta labor? como devemos fazer essa obra? Y hacerla como San Pablo dijera, E fazê-la como São Paulo dissesse. aunque la idea humana de ellos Ainda que a ideia era diferente, pero ellos entonces tenían que decir: mas eles tinham que dizer, esto que nosotros pensábamos isso que nós pensávamos era idea humana, era ideia humana, y lo que hablábamos era palabra humana, pero ahora San Pablo nos ha dicho cómo debemos hacer. Por lo tanto, yo me quedo con la palabra de Dios hablada a través de San Pablo. Miren lo que dice el reverendo William Branham veja o que o reverendo William Branham disse en el mensaje na mensagem de aquí contenido en citas. que está aqui contido em Citas. Ahora les voy a decir qué mensaje es. Agora eu vou lhes dizer qual mensagem é. Está contenido en el mensaje: siendo a Dios un servicio sin su voluntad. Está contida a mensagem intitulada Fazendo a Deus um serviço sem a sua vontade. Toda persona Toda pessoa debe hacer un servicio a Dios deve fazer o serviço conforme a la voluntad de Dios, conforme a vontade de Deus, no fuera de la voluntad de Dios, não fora da vontade de Deus, porque de nada le va a servir porque não vai servir hacer un servicio a Dios para a pessoa, fuera de la voluntad de Dios, porque se va a encontrar porque vai se combatiendo combater a Dios a Deus y su palabra e a sua palavra para ese tiempo, para esse tempo, y combatiendo al mensajero de ese tiempo. nesse tempo. ¿Y para qué le servirá E para que lhe servirá a esa persona a esta pessoa todo lo que haga tudo o que si lo estará haciendo se o está fuera de la voluntad de Dios? fora da vontade de Deus? Veamos Vejamos. en la página 150 del libro de citas, párrafo 1341, Parágrafo 13:41. dice: para guardar los mandamientos de Dios, para hacer cualquier cosa bien para Dios, Deus, para fazer qualquer coisa bem para Deus, para hacer un servicio correctamente, para fazer um serviço corretamente, hay 5 deberes há 5 deveres para hacer un servicio correctamente. para fazer um serviço corretamente. Primero, tiene que ser su tiempo Primeiro tem que ser para hacerlo. para fazer, Tiene que ser tem que ser su estación, a sua estação, tiempo y estación. tempo e estação. Y tiene que ser según la palabra que se había hablado. Se havia falado, Y tiene que ser dado según la persona que él escogió e tem que ser dado segundo a pessoa que ele escolheu, por quien hacerlo. por quem fazê-lo. Y tiene que venir primero a sus profetas. E tem que vir primeiro aos seus profetas. Y el profeta tiene que ser vindicado por la palabra de Dios. E o profeta tem que ser vindicado pela palavra. Allí tienen sus 5 deberes. Aí tem os seus 5 deveres. Tiene que ser así. Tem que ser assim. ¿Eh? Vê? No hay otra forma. Não há outra forma. Tiene que ser para el tiempo Tem que ser para o y tempo estación. e estação. O sea, tiene que ser Ou seja, para la dispensación tem que ser para a y para la edad correspondiente. e para a era correspondente. Y tiene que ser E tem que ser de acuerdo a la palabra prometida para ese tiempo. uma palavra prometida para esse tempo. Y tiene que ser E tem que ser por el hombre escogido de Dios para ese tiempo, pelo homem escolhido, que es el mensajero correspondiente a ese tiempo. mensageiro correspondente a esse tempo. Y todos los que estarán trabajando E todos que en la perfecta voluntad de Dios estarán brazo a brazo con ese mensajero trabajando en la obra de Dios.
Así ha sido de edad en edad. assim foi de era em era. Ningún ayudante Nenhum ajudante del mensajero en cada edad do mensageiro em cada era puede tratar de imponer su propia voluntad, pode tratar de impor a sua própria vontade, porque eso es una voluntad humana porque isto y é un uma conocimiento humano. e conhecimento. La voluntad de Dios A vontade de Deus es expresada é expressada a través del mensajero, através do en donde Dios coloca aonde Deus su palabra. a sua. Ese es el que tiene Ele é o que tem la voz de Dios. Él es la voz de Dios para ese tiempo. Y la palabra de Dios es escuchada a través de ese mensajero. através desse mensageiro. Por lo tanto, Portanto, todos queremos todos queremos oír ouvir voz de Dios voz de Deus y no de hombre. e não de homem. Y ahora, E agora, en la misma página 150, na página 150, párrafo 1342 13:42, del libro de citas, dice al final, ao fim, dice, diz: pero vamos a ver, vamos ver. no me importa lo que dice su pastor, no me importa lo que digo yo, o dice cualquier otra persona. Não importa o que digo eu ou o que diz qualquer outra pessoa. Si es contrario a la vindicada palabra de Dios de la hora, Se é contrário à vindicada palavra de Deus da hora, el tiempo, o tempo, el mensaje, a mensagem y así sucesivamente, e assim sucessivamente, olvídenlo. esqueçam Quédense lejos de eso, de ello. disso, dele, Quédese lejos fique longe de toda cosa de toda coisa que sea contrario que seja contrário a la palabra prometida para el tiempo en que usted está viviendo. você está vivendo. Quédese lejos Fique longe de toda cosa contraria de coisa contrária al mensaje à mensagem correspondiente correspondente al tiempo en que usted está ao viviendo. tempo em que você está vivendo. Quédese lejos Fique longe de toda cosa de toda coisa contraria contrária al mensajero ao mensageiro y a lo que el mensajero e ao que o mensageiro esté diciendo esteja en dizendo el tiempo no tempo que a usted le toque vivir. que a você Si es contrario se é contrário al mensajero ao mensageiro y a su mensaje e a sua mensagem y a lo que Dios ha prometido para ese tiempo, e ao que Deus prometeu para esse tempo. quédese lejos de todas esas cosas, Fique longe de todas essas coisas, porque todas esas cosas porque todas essas coisas son producto são produto de palabras de hombre. de palavra de homem. Quédese junto Fique junto a la palabra de Dios, à palavra de correspondiente al tiempo en que usted está viviendo, que você está vivendo, que viene a través del mensajero que vem através do que mensageiro Dios ha colocado que Deus colocou en el tiempo no tempo que usted le ha tocado vivir. que a você lhe correspondeu viver. ¿Y por qué esa palabra E por que Él trae palavra que ele traz es la palabra de Dios? é a palavra de Deus. Vamos a ver por qué. Vamos ver o porquê. En San Juan capítulo 14, Capítulo 14, verso 26 dice, versos 26 diz: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Es el Espíritu Santo É o Espírito Santo el que enseña todas las cosas. o que ensina todas as coisas. Él ha venido a su iglesia Ele veio à sua igreja y ha establecido e los estabeleceu diferentes ministerios os diversos ministérios de los apóstoles dos apóstolos y de los ángeles mensajeros dos anjos de cada edad, de cada era, que son las personas são as pessoas a través de los cuales através das quais el Espíritu Santo o Espírito Santo obraría
agiria y traería e traria la revelación a de todas las revelação cosas de todas que as la coisas iglesia que a igreja necesitaría precisaria conocer. conhecer. Es el Espíritu Santo Esse Espírito Santo el que recordó a los apóstoles é o Espírito Santo las que cosas que lembrou Jesús habló aos y las apóstolos cosas que das Jesús coisas que hizo, Jesus falou, y das ellos coisas que Jesus entonces fez. escribieron E eles então los escreveram evangelios. os evangelhos. Y también E também mostró, mostrou, profetizó profetizou las cosas que iban a suceder. as coisas que iriam acontecer. También en San Juan capítulo 15, Em São João capítulo 15, verso 26 al 27 dice: ao 27 diz: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, O Espírito de verdade, o Espírito Santo, es el que viene dando testimonio de la verdad, é o que vem dando testemunho da verdade, porque él tiene la palabra de Dios, porque ele tem a palavra de que es Deus, verdad, que é verdade. y él viene dando testimonio E ele vem dando testemunho de Cristo de Cristo por medio de la predicación del Evangelio de Cristo a través de los apóstoles y diferentes ángeles mensajeros. Son ungidos esos mensajeros esses mensageiros. con el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo hablando por medio de esos mensajeros. É o Espírito Santo falando através dos Y por consiguiente, e, portanto, es la palabra de Dios, a palavra la voz de Dios a voz para la iglesia del Señor Jesucristo, do Senhor Jesus, por la cual son llamados y juntados los escogidos de Dios en cada edad, em cada en el cuerpo místico de Cristo, en la edad que le toca vivir a cada persona. Para este tiempo final, también Cristo está llamando y juntando sus escogidos en su cuerpo místico de creyentes. Por lo tanto, la voz de Cristo a voz de Cristo es la voz de Dios, é a voz de Deus, la voz del Espíritu Santo, a voz do Espírito Santo, y esa es la palabra de Dios e esta é a palavra para todos nosotros para todos nós, en nuestro tiempo, em nosso tempo, como lo fue como foi en edades pasadas. em eras passadas. Vean también Vejam também en San Juan capítulo 16, capítulo 16, versos 12 al 15, versos 12 ao 15. dice Jesús: Jesus diz: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar Pero, agora. pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou há de anunciar. Es el Espíritu Santo É o Espírito Santo el que da testimonio de Cristo. o que dá testemunho de Cristo. Es el Espíritu Santo É o Espírito Santo el que enseña a la iglesia del Señor o que Jesucristo. ensina a igreja. Es do el Senhor Espíritu Jesus Santo el que guía a toda justicia y a toda la verdad a la iglesia de Jesucristo. Santo que guia a toda justiça e a toda verdade a igreja do Senhor Jesus Cristo Y a cada creyente como individuo. e a cada crente como indivíduo. Y Cristo E Cristo, en el mensajero correspondiente a cada edad no mensageiro correspondente a cada era, está guiando a su iglesia está guiando a sua igreja en cada edad, em cada era, porque ese mensajero porque é esse tiene mensageiro, la palabra de Dios porque esse que mensageiro Dios ha tem a colocado, palavra de Deus
que Dios ha colocado en su boca. Deus colocou em sua boca. Y por consiguiente, E, portanto, ese mensajero esse mensageiro es la voz de Dios é a voz de Deus para el pueblo de para Dios o povo de Deus en el tiempo no tempo que ese mensajero que esse mensageiro está en la tierra. está na terra. Y por consiguiente, E, portanto, todos quisieron todos quiserem oír la voz de Dios, ouvir a voz los escogidos de cada dos tiempo. escolhidos de cada era. Otros no quisieron escuchar a ese mensajero, Outros não quiseram por ouvir consiguiente no quisieron escuchar la voz de Dios. portanto, não quiseram Quisieron escuchar mejor quiseram tomar la voz de hombres, guiándolos de homens, contrario de homens al programa de Dios guiando-os correspondiente a ese tiempo. Deus correspondente a esse tempo. En el libro del Apocalipsis capítulo 1, verso 1 al 3 dice, Apocalipse capítulo 1, versos 1 ao 3. la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró a su siervo, y la declaró enviándolo por su ángel a su siervo Juan. A revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E por meio do seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Las cosas que iban a suceder As coisas que iam acontecer durante las diferentes etapas de la iglesia durante as diversas etapas da igreja fueron reveladas foram reveladas por el ángel de Jesucristo pelo anjo de Jesus a Juan el apóstol a João, o en forma simbólica. em forma simbólica. Toda la revelación de Jesucristo Toda a revelação de Jesus estaba, estava, está está y estará e está en el ángel no anjo del Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Así Assim como en el Antiguo Testamento, como no Antigo Testamento, toda revelación de Dios toda a revelação de Deus estaba estava en el ángel de Jehová, no anjo de Jeová, que es Cristo en su cuerpo angelical. Cristo em seu corpo angelical. Ahora veamos Apocalipsis capítulo 4, verso 1. Vejamos Apocalipse capítulo 4, versos. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como de trompeta ouvia falar comigo, disse, sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Y ahora la promesa es E agora a promessa é que serán reveladas que serão reveladas todas las cosas todas as coisas que deben suceder pronto. devem acontecer breve. Y Cristo dijo que es el Espíritu Santo que Él enviaría, el que daría a conocer, revelaría todas las cosas que van a suceder y guiaría a su iglesia E guiaria a sua igreja a toda justicia a toda justiça y a toda verdad, e a toda verdade. y daría testimonio E daria testemunho de Jesucristo. de Jesus Cristo. Es el Espíritu Santo Esse é o Espírito Santo, el que está a cargo o que está a cargo de guiar a la iglesia de Jesucristo a igreja a toda justicia y a toda verdad y a dar testimonio de Cristo. e a dar testemunho de Cristo. Y ahora E agora, la promesa es a promessa é que subamos y Él nos dará a conocer que subamos e Ele nos dará a conhecer las cosas que han de suceder as pronto, coisas que em breve hão de acontecer, las cosas que han de suceder as coisas que hão después de las que ya sucedieron en edades pasadas, das que já aconteceram em eras passadas, de etapa en etapa. de etapa em etapa. Cada mensajero con su grupo Cada mensageiro com seu ha tenido que subir teve que subir a una edad más arriba, a uma era mais y después de la séptima edad, e depois da ¿a dónde vamos a subir? Pues a la edad de la piedra angular. era da pedra angular. Esa edad estaba prometida, Que estava prometida, la edad que vendría, a era que viria la edad eterna de la iglesia de Jesucristo, da igreja do Senhor Jesus Cristo, la edad de la piedra angular. a era da pedra angular. Y es ahí E é aí donde el Espíritu Santo, onde o que estuvo en las 7 edades de la iglesia, en el mensajero de cada edad, estará en la edad de la piedra angular, dándonos a conocer todas las cosas que deben suceder pronto. Y vamos a ver en quién estará, dándonos a conocer las cosas que han de suceder después de las que ya han sucedido. já aconteceram. Capítulo 22 del Apocalipsis, Capítulo 22 do Apocalipse, verso 6, verso 6, dice, diz: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas,
ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. E disse: Estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. ¿A través de quién Através de quem van a ser dadas a conocer las cosas que deben suceder pronto? serão dadas a conhecer as coisas que devem acontecer. A través del ángel del Señor Jesucristo. O anjo do Senhor Jesus, En ese ángel nesse anjo, estará el Espíritu Santo estará o Espírito dando a conocer las cosas que deben suceder pronto y estará guiando a la iglesia del Señor Jesucristo. Toda cosa contraria toda coisa contrária a la guianza à guia del Espíritu Santo a través del ángel del Señor Jesucristo através do anjo do Senhor Jesus Cristo no es de Dios. não é de Deus. Y hay que apartarse E há que se apartar de toda cosa de toda coisa que no sea de Dios que não seja de Deus, antes antes de que sea tarde, de que seja tarde, porque después porque que ya la persona termina su vida aquí en la tierra, termina sua vida aqui na ya no tiene tiempo para arreglar nada. tempo para conservar Es mientras estamos en la tierra enquanto estamos que tenemos que tener todo bien arreglado. tudo bem consertado. Ya hemos visto aquí Já temos visto aqui cómo es que el Espíritu Santo como é que o Espírito Santo estará estará dándonos a conocer todas las cosas que deben suceder pronto coisas que devem acontecer y así guiando e assim a la iglesia a igreja del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Apocalipsis capítulo 22, verso 16 2 versos 16 al 17 dice: ao 17 diz: Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar destas coisas nas igrejas. El enviado de Jesucristo, O enviado de Jesus Cristo, él dice que es su ángel. ele diz que é seu anjo. Por lo tanto, Portanto, a través del ángel del Señor o Jesucristo, anjo do Senhor Jesus Cristo, estaremos escuchando estaremos ouvindo el testimonio o testemunho que el Espíritu Santo estará dando a través del ángel del Señor Jesucristo, el cual estará testificando de Jesucristo, estará dando testimonio de Jesucristo estará dando testemunho de Jesus Cristo y a todas las iglesias. e em todas as igrejas. Yo soy la raíz y linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. E o Espírito e a esposa dizem vem, e quem ouve, diga vem, e quem quiser tome de graça da água da vida. El Espíritu Santo O Espírito Santo, en su ángel, em seu anjo, en medio de su iglesia, entre a sua igreja, estará estará dando su mensaje dando a sua mensagem de invitación de convite a todo el que tiene sed. a todo aquele que Y la tem sede. iglesia del Señor Jesucristo E da igreja do Senhor Jesus Cristo, estará dando ese mismo mensaje, a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque estará esta mesma mensagem, trabajando porque estará brazo a trabalhando brazo braço a braço la iglesia con el ángel del Señor Jesucristo en la obra del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus, Toda cosa toda coisa que pueda separar que possa separar al pueblo ao povo y a los ministros e aos ministros del ángel do anjo y del Espíritu Santo que está en el ángel, que está no anjo, no podemos darnos el lujo não podemos nos dar o luxo de que seamos separados de que sejamos separados del Espíritu Santo do Espírito Santo y del ángel e do anjo del Señor do Jesucristo Senhor Jesus Cristo en nuestro tiempo, em nosso tempo. como tampoco se podían dar el lujo en edades pasadas de ser separados del mensajero de cada edad donde estaba el Espíritu Santo. O Espírito Santo, Lo que nosotros tenemos que hacer cada día nós temos que fazer a cada dia es estar más unidos é estarmos en el amor divino, no amor divino, siguiendo seguindo la voz de Dios a voz de Deus, a través del Espíritu Santo en el mensajero correspondiente al tiempo final, al día posterior, porque esa es la voz de Dios, la palabra de Dios para la iglesia y para todos los ministros y para todo ser humano que vive en el planeta Tierra. La palabra de Dios y la palabra del hombre. Nosotros decimos nós dizemos que queremos oír que queremos ouvir
¿Qué? O quê? ¿Voz de hombre o voz de Dios? Voz de Dios. Por lo tanto, unidos en el amor divino, escuchando la voz de Dios en este tiempo final. La palabra de Dios y la palabra del hombre. Yo me he quedado con la palabra de Dios, la voz de Dios. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Por lo tanto, que Dios les bendiga y les use grandemente en su obra en este tiempo final. Y recuerden, E lembre-se, como en el tiempo de Pablo, como no tempo de Paulo, Timoteo y Tito, Timóteo e Tito, cuando sucedía algo, quando acontecia alguma podían coisa, decir, eles podiam dizer, vamos a ver vamos ver qué dice San Pablo o que São Paulo diz acerca de esto. a respeito disso. Y cuando podían escuchar lo que Pablo decía, Quando podiam ouvir o que Paulo dizia, podían decir, eles podiam dizer, yo me quedo eu fico con lo que dice San Pablo, com o que São Paulo disse, porque eso es lo que el Espíritu Santo porque isso é o que o Espírito está diciendo para este tiempo. Yo me quedo entonces eu fico então con las palabras que el Espíritu Santo me ha hablado a través de Pablo, porque esa es la palabra de Dios para nuestro tiempo. Recuerde que cada mensajero lembre-se que cada mensageiro será juzgado será julgado y cada grupo, cada persona del grupo del mensajero, e cada pessoa do grupo do mensageiro, si el mensajero entra, se o mensageiro entra, las personas creyentes as pessoas del crentes grupo de ese do mensajero grupo desse mensageiro entrarán también. entrarão também. Los que se separan de ese mensajero Os que se separam desse no tienen mensageiro esperanzas não têm esperança de entrar de entrar a la resurrección à ressurreição si el mensajero ya murió se o mensageiro y su grupo murió. e o seu grupo morreu. Pero si permanecen vivos Mas se permanecem vivos, y el mensajero permanece o vivo, mensageiro permanece vivo. cuando sea transformado el mensajero, Quando o mensageiro seja serán transformados então los que se mantuvieron escuchando la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo a través de ese mensajero. mensageiro. Y todos nosotros E todos nós queremos ser transformados. Por lo tanto, el secreto está en permanecer escuchando la voz de Dios para nuestro tiempo y no voz de hombre. e não voz de homem, La palabra de Dios a palavra de Deus, y la palabra del a hombre. palavra do homem. Nosotros elegimos Nós elegemos que o quê? la palabra de Dios. Y toda cosa E toda coisa en la que vayamos a trabajar na qual vamos trabalhar o vayamos a hacer, ou vamos fazer, entonces então, la consultamos a consulta para estar seguros para estarmos seguros de que estaremos trabajando que estaremos conforme conforme a la palabra de Dios a palavra de Deus para nuestro tiempo. para o nosso tempo. Que Dios les bendiga Deus nos abençoe. y les guarde, use grandemente en su obra en este tiempo final y les prospere espiritualmente y materialmente en este tiempo final. Y Dios abra muchos grupos en este territorio y los mantenga y se mantengan unidos en amor divino los diferentes pastores con sus grupos. Que ningún grupo critica al otro grupo y que ningún pastor critique al otro pastor, sino que sean como un solo grupo, aunque sean diferentes congregaciones. Diferentes congregações. El misionero reverendo Miguel Bermúdez Marín O missionário reverendo Miguel Bermúdez Marim y yo estaremos brazo a brazo e eu estaremos braço a braço siempre con todos ustedes, con todos los ministros y sus congregaciones. em suas congregações. Para nosotros, Para nós, todas las congregaciones todas as congregações que Dios levante Deus levante son buenas. são boas. Y queremos E queremos que Dios les bendiga Deus lhes abençoe y añada muchos escogidos a vuestras congregaciones. vossas congregações. Queremos también Queremos também que si hay alguna diferencia se há alguma diferença entre un pastor entre o pastor
y otro pastor, o una congregación y otra congregación, congregação se pongan de acuerdo con nuestro hermano Bermúdez nosso irmão Miguel para que resuelvan cualquier diferencia. qualquer diferença. También, Também, cuando una congregación quando uma congregação o de una congregación ou de uma congregação sale un grupo, sai grupo, la congregación a congregação de donde salió de onde saiu debe estar deve estar brazo a brazo con ese grupo para ayudarle, para que abran para que abra un lugar, lugar, no se queden en el aire, não fiquem no ar no se descarrían, do tempo, não se sino que abran un lugar senão que abra y tengan las actividades, y tengan los videos, y tengan los folletos, y así por el estilo, para que se alimenten, para que se alimentem sin luchas, sem lutas, sin raíces de amarguras, sem raízes de amarguras, sino senão que se le dice, que se estamos brazo a brazo contigo te diz, estamos braços y te vamos a ayudar en todo lo que tú necesites, que você precisa, para que abras un local, para que abra local, un auditorio, auditório y se reúnan e se reúna y Dios los bendiga. e Deus os abençoe. Y así E assim las cosas marcharán bien coisas caminharão bem en el programa divino. no programa divino. También Também vean las necesidades vejo as necessidades que hay que há en la ciudad, na cidade y si hay necesidad e se há de abrir un lugar de abrir lugar en cierta área, em certa área, porque hay muchos hermanos en ese lugar porque há muitos irmãos y se les hace difícil llegar fica difícil para eles chegar a donde ustedes se reúnen, aonde você se pues abren un lugar y ayudan a alguien para que atienda ese lugar. estenda esse lugar Le tienen ahí e fique aí los videos os vídeos y los libros e os livros para que se alimenten espiritualmente. espiritualmente Y así la obra e assim a obra crecerá. crescerá, Porque personas porque pessoas que no asisten a las actividades de ese territorio, luego tendrán un lugar donde reunirse y se aumentará el grupo de los escogidos. será o grupo dos escolhidos, Así que mantengan assim que mantemos el vínculo del amor y de la paz do amor e da paz entre los hermanos, para que así para que assim todo marche bien tudo caminhe bem y sea una obra e seja uma obra en el amor divino, porque estamos viviendo en la edad na era del amor divino. do amor divino. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta noche, Esta noite, dándoles testimonio dando-lhes testemunho de nuestro tema, do nosso la palabra de Dios y la palabra de hombre o del hombre. Y yo me he quedado con la palabra de Dios. Y ustedes también. Que Dios les bendiga y les guarde a todos, y con nosotros el reverendo Miguel Bermúdez Marín para continuar. Y nos veremos en la noche, Dios mediante, en la actividad na atividade que ya está para comenzar, ¿verdad? Así es que ya estaremos viajando hacia ese lugar para esse lugar, en esta noche. desta ocasião. Dios les bendiga Deus os abençoe. y les guarde a todos. Ya tenemos al reverendo Miguel Bermúdez Marín con nosotros. Que Dios le bendiga y les guarde a todos.